Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Conforme, vamos a, en primer lugar, ver el tema de la acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debate. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, en representación del Ministerio Público, con los demás datos ya consignados en anteriores sesiones. Y como consulta adicional, el doctor Zorrilla se va a presentar en este momento. Por favor, doctor. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores jueces supremos. Buenas tardes con los abogados y todos los presentes. Dica Estén Zorrilla Aliaga, fiscal adjunto superior, designado en la fiscalía y expresada por la fiscal suprema adjunta que me ha cedido en calidad de interconsulta. Gracias. La Procuraduría Pública, por favor. Señor director de debate, señores jueces supremos, señora fiscal y con todos los presentes, buenas tardes. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, Uriel Fernando Paxi Garnica, con los demás datos señalados en sesiones anteriores. Gracias, señor director de debate. Por favor, por la defensa del señor Bustamante Caro. Buenas tardes, señor director de debate, a los señores y señoras magistrados y a todos los concurrentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9736, defensor público del señor Bustamante Caro. Muchas gracias. Por favor, la defensa del señor Ñope. Sí, buenas tardes, señores magistrados, y también a quienes participan de esta sesión. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, con datos de suscrito que obran en audios en este plenario. Gracias, señor director. No tiene por qué. El señor Bustamante Caro, por favor. Muy buenas tardes, señores jueces supremos. Muy buenas tardes, señora fiscal suprema. Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy Pedro Bustamante, con toda la información ya consignada en oportunidades anteriores. Gracias. El señor Ñope, por favor. Muy buenas tardes con todos los jueces supremos y quienes participan en esta sesión de audiencia de juicio oral. Quien habla es Silverio Nolasco Ñope Cosco y con los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. No tiene por qué. Bien, conforme se había programado para el día de hoy, es el resumen del fallo. El artículo 396 sobre lectura de la sentencia, en el inciso segundo, señala cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia. En esa oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente al público los fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los 8 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes comparezcan. La lectura íntegra de la sentencia es el 15 de septiembre a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, el 15 de septiembre. ¿Conforme? Bien, entonces vamos a empezar por la parte dispositiva, ¿no? Y después vamos a dar los fundamentos de por qué hemos llegado a esas conclusiones. Decisión, en ese sentido, administrando la justicia a nombre de la Nación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad resuelve: 1. Absolver a Silverio Nolasco Ñope Cosco de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de cohecho activo específico, regulado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. 2. Condenar a Silverio Nolasco Ñope Cosco por el delito de tráfico de influencias reales agravado, regulado en los párrafos primero y segundo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. 3. Imponer a Silverio Nolasco Ñope Cosco 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva. 4. Disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, la que de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se le impone las siguientes restricciones, mientras se resuelve el recurso. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente.
C, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. 5, imponer la multa de 15.205 soles que deberá pagar a favor del Estado durante la ejecución de la pena privativa de la libertad. 6, imponer la pena de inhabilitación por el plazo de 15 años de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal. 7, fundada la pretensión civil respecto al delito de tráfico de influencias, fijaron el pago de la suma de 100.000 soles por concepto de daño extrapatrimonial solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que deberán abonar Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de forma solidaria a favor del Estado, el cual deberá efectuarse en el Banco de la Nación a la cuenta de la Procuraduría General del Estado número 00-038-38-50-83. 8, infundada la pretensión de reparación civil por daño extrapatrimonial contra Silverio Nolasco Ñope Cosco respecto al delito de cohecho activo específico. 9, mandaron que, consentida o ejecutoria sea la presente sentencia, se cursen las comunicaciones respectivas al registro distrital y central de condenas y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta decisión judicial para los fines pertinentes. Los que suscriben este fallo resumido, que vamos a empezar a dar a continuación los fundamentos sintéticos, después lo van a conocer en extenso en la sentencia integral que se va a dar lectura el 15 de septiembre a las 9 de la mañana, son la señorita presidenta, la doctora Inés Villa Bonilla, el suscrito Neira Flores como director de debates y el señor doctor Cotrina Miñán. Vamos a dar a conocer los fundamentos sintéticos entonces de esta decisión que hemos tomado. Estamos en el juzgamiento a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por los señores jueces supremos, Villa Bonilla, presidenta, Neira Flores, director de debates, y Cotrina Miñano, seguido contra Silverio Nolasco Ñope Cosco en calidad de coautor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado y en calidad de autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico en agravio del Estado y contra Pedro Abel Víctor por el delito de tráfico de influencias reales en agravio del Estado en el extremo de la reparación civil. Imputación y pretensión del Ministerio Público mediante requerimiento acusatorio presentado el 18 de marzo de 2022, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formuló acusación contra Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, siendo materia de imputación lo siguiente: por delito de tráfico de influencias reales agravado. Se imputa a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, en coautoría con Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, con fecha 26 de octubre de 2018, presuntamente haber invocado influencias reales a Nilser Tafur Vargas con el ofrecimiento de interceder ante el personal fiscal que tenía a su cargo la investigación fiscal por el delito de actos contra el pudor de menor de edad correspondiente a la carpeta fiscal número 1551-2018, en el que Nilser Tafur Vargas tenía la calidad de imputado. A cambio de recibir un donativo de 60.000 soles, habiéndose producido este acto de invocación por parte de Bustamante Caro en el interior de una cantina ubicada al lado de la panadería San José, que la creación de la idea delictiva fue conjunta, siendo el caso que el establecimiento del monto del donativo, 60.000 soles, el contacto con los funcionarios a cargo del caso fiscal y la obtención de la ayuda a memoria fueron actos esenciales, imprescindibles y realizados estrictamente por Silverio Nolasco Ñope Cosco, sin los cuales no se habría realizado la ejecución por parte de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Por delito de cohecho activo específico, se imputa a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas,
en los primeros días del mes de octubre de 2018, haber ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Vilela y fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, con la finalidad de determinar y obtener una decisión favorable para el investigado en la investigación fiscal número 1551-2018, que estaba sometido a su conocimiento o competencia, siendo el caso que un efecto concreto de dicha promesa fue la obtención que Silverio Nolasco Ñope Cosco tuvo de la documentación denominada ayuda a memoria, conformada por piezas procesales del citado caso. En cuanto al petitorio de las sanciones a imponer al encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco, el titular de la acción penal requirió lo siguiente: hecho, tráfico de influencias reales agravado, pena privativa de libertad, 6 años y 8 meses, inhabilitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, 15 años, días multa, 608.2 días multa, 15.205 soles, hecho o hecho activo específico, pena privativa de libertad 6 años, inhabilitación 10 años, días multa, 486.6 días multa, 12.165. Suma total, conforme al artículo 50 del Código Penal, pena privativa de libertad 12 años y 8 meses. Inhabilitación 15 años, días multa 27.370 soles. Pretensión del actor civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. El abogado representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción manifestó que respecto a los hechos imputados como delito de tráfico de influencias agravado, su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial es estimada en 100.000 soles que debería pagarse solidariamente entre los acusados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, mientras que por los hechos tipificados como delito de cohecho activo específico, su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial asciende a 50.000 soles que debería pagar Silverio Nolasco Ñope Cosco. Fundamentos de derecho. De la solicitud de exclusión de prueba prohibida. Para abordar el tema, corresponde precisar lo señalado por la Constitución Política respecto a las garantías que se deben resguardar dentro de un proceso. Es así que tenemos lo siguiente: artículo 139, inciso tercero, son principios y derechos de la función jurisdiccional. 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Por su parte, el Código Procesal Penal ha regulado el tratamiento de los medios de prueba dentro de su contenido, señalando lo siguiente: Código Procesal Penal, artículo 2, título preliminar, inciso 1, toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Artículo 8, título preliminar. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Doctora especialista de audiencia, ¿ha levantado la mano? Sí, doctor, el señor Bustamante no lo visualizo. Señor Pedro Bustamante. Sí se encuentra Mónica. Ahora sí, doctor. Disculpe. Artículo 8, título preliminar, inciso primero, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. 2, carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente obtenidas con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 3, la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Artículo 155. 1. La actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados aprobados y ratificados por el Perú y por este Código.
Artículo 155, inciso 2. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Artículo 159. El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Artículo 393, inciso 2. El juez penal, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Sobre la prueba, Pifil Flores ha precisado que, en cuanto a actividad institucionalizada, a desarrollarse a través de estrictos cauces y reglas procesales que sustituyen los criterios de libre adquisición del conocimiento por otros autorizados jurídicamente. Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado en la casación número 1762-2018 Arequipa que el proceso justo exige que la disciplina de la prueba, que en términos amplios comprende los actos de investigación y los actos propiamente de prueba, sea dirigida no tanto a asegurar la certeza de una exacta reconstrucción del hecho, cosa imposible, intereses propiamente epistémicos, sino a eliminar las fuentes de incertidumbres relativas a la reconstrucción del factum y especialmente a cuidar que las fuentes de prueba se obtengan y los medios de prueba se actúen respetando la legalidad constitucional y ordinaria, esta última relevante en tanto respetuosa de las formas legalmente previstas y sobre todo en armonía con los principios de contradicción e inmediación y la máxima de igualdad de armas. Es así que tratándose de pruebas lícitas se configura sin validez, lo que conlleva a la inutilización de sus efectos probatorios y exclusión de valoración por parte del órgano jurisdiccional. De lo expuesto por la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, en juicio oral respecto a este extremo, tenemos que viene solicitando la exclusión de pruebas refiriéndose a los documentos que conformarían la denominada ayuda a memoria al no haberse acreditado la conservación de vida de la cadena de custodia. Al respecto, cabe traer a colación lo establecido en el acuerdo plenario número 6-2012/CJ-116, en cuyo fundamento 12 indica: el mecanismo que expresa la cadena de custodia se concreta materialmente a través de formularios de registro de información o, como precisa el reglamento, en formatos de cadena de custodia que acompañan en todo momento al cuerpo del delito y son objeto de supervisión por el fiscal o un funcionario delegado. Cada eslabón en la cadena de custodia está debidamente registrada y de modo ininterrumpido, lo cual demuestra la totalidad del camino recorrido por el cuerpo del delito. Asimismo, se señala en el fundamento 14 de referido acuerdo plenario que de la ruptura de la cadena de custodia o de su omisión no sigue necesaria o automáticamente que el cuerpo del delito es inauténtico y por consiguiente que carece de eficacia probatoria. Recuérdese de esta forma que la cadena de custodia es una de las modalidades para acreditar la mismidad de un bien, objeto o cosa incautado y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a través de un conjunto de formatos y procedimientos estandarizados y protocolizados. Y en otro sentido, que en materia de prueba rige el principio de libertad probatoria, artículo 157, apartado 1, NSPP, de suerte que las partes puedan acreditar la autenticidad de la prueba material presentada por los diversos medios de prueba reconocidos por la ley. Siendo así, corresponde precisar que la existencia de un error material en el formato de cadena de custodia consistente en la falta de detalle de los documentos no acarrea que la exclusión de esta prueba, como lo señala la defensa técnica del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, toda vez que conforme a lo actuado en juicio oral, la existencia de la documentación en materia de cadena de custodia ha sido corroborada con otros elementos probatorios a ser reconocidos por el testigo impropio Pedro Abel Bustamante Caro, así como los testigos fiscales adjuntos provinciales Mario Fernando Espinosa Vilela y Kelly del Rosario Jáuriga Bustamante y fiscal provincial Juan Carlos Rodas Díaz, quienes han referido que corresponden a documentos elevados en el sistema SGF
del Ministerio Público. En tal sentido, corresponde desestimar el pedido de la defensa del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco. Condición de funcionario público del acusado. Ha quedado acreditado sin cuestionamiento alguno que al momento de ocurrir los hechos imputados, el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco tenía la condición de funcionario público, conforme así lo ha manifestado el mismo acusado y se encuentra corroborado con la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 034-2016, CNM, del 28 de enero del 2016, por medio del cual se resuelve nombrar a Silverio Nolasco Ñope Cosco, fiscal superior penal del Distrito Fiscal de Amazonas, posteriormente, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación número 060-2017-MP-FN del 9 de enero de 2017, designar al encausado en el despacho de la Fiscalía Superior Penal de Amazonas, de igual modo por resolución de la Fiscalía de la Nación número 4975-2016-MP-FN del 19 de diciembre de 2016, se proclamó a Silverio Nolasco Ñope Cosco como presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas para el periodo 2017-2018. Análisis jurídico del tipo penal de tráfico de influencias agravado. El delito de tráfico de influencias es de peligro abstracto y lesiona el correcto funcionamiento de la administración pública, la cual se pone bajo sospecha ante una influencia real o simulada. En ese sentido, como lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, afecta a la imparcialidad funcional o el carácter público de la función. Respecto al bien jurídico, el acuerdo plenario 3-2015/CIJ-116 en su fundamento 4 sostiene que se tiene que el bien jurídico protegido en las influencias reales es el correcto funcionamiento de la administración pública, en tanto el sujeto activo logra determinar la voluntad del funcionario servidor público. El funcionario se corrompe por la influencia que sobre él ejerce el sujeto activo, pero en el caso de las influencias simuladas, el bien jurídico protegido es el prestigio y buen nombre de la administración pública. Mir Puch Carlos, delitos contra la administración pública en el nuevo Código Penal. En Rojas Vargas Fidel, delito contra la administración pública, cuarta edición, Lima 2007, página 783. Que se ve dañada por el sujeto activo que lucra a costa de ella. Desde esta perspectiva nos encontramos ante un delito que lesiona efectivamente el bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto activo logra hacer dar o prometer una ventaja económica al afirmar que tiene una influencia en la administración pública. El artículo 400 del Código Penal señala en su primer párrafo el que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Continuando la forma agravante, en su segundo párrafo, al establecer que si el agente es un funcionario servidor público, del texto normativo podemos apreciar, como lo sostiene Salinas Siccha, que este delito se configura cuando el agente cita o aduce tener influencias con la finalidad de que el tercero interesado le entregue o le realice la promesa de entregar un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio a cambio, siendo irrelevante penalmente si la influencia es real o simulada. Basta con que se haya invocado o aducido tener influencias para lograr que el tercero le entregue donativo u otra ventaja o le prometa hacerlo en un futuro cercano. Es así que la influencia real o simulada invocada por el agente o la influencia que evidencia tener se constituyen en el objeto central del delito que vincula en su estructura ideal a un sujeto que la posee con otro que la requiere para dirigirla o destinarla sobre un tercero sobre el cual se pretende inducir o ganar su voluntad hacia el ámbito de decisiones deseables para el interesado.
A consideración de López Romaní, lo que el tipo delictivo exige es, primero, que el sujeto activo afirme el tercer interesado, o esto lo deduzca en función al cargo, que aquel desempeña en la administración, que tiene capacidad para interceder ante un funcionario, servidor público o evidencia notoriamente tenerla, medios. La influencia importa, según DRAE, asumir que se tiene un poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener de otro una ventaja, favor o beneficio. Segundo, que el agente delictivo reciba, haga dar o prometer. El tercero interesado le entrega a cambio de las influencias ofrecidas por el traficante de influencias un donativo o ventaja determinada, conducta típica, de modo que cuando el precepto dice para sí o para otro, no necesariamente se refiere a que éste se encuentre destinado para el traficante de la influencia, sino que también puede ser que recibió o hecho prometer para un tercero. Tercero, que se trate de un donativo, promesa, cualquier otra ventaja o beneficio como precio o retribución del ofrecimiento de interceder ante el funcionario público objeto corruptor. Cuarto, que se ofrezca interceder ante un funcionario servidor público que se ha de conocer o esté conociendo el caso judicial o administrativo al punto que la invocación puede circunscribirse a una causa justa o ilícita que favorezca al interesado o no le perjudique, o de ser el caso que perjudique a terceros, elemento teleológico. Y quinto, que las influencias estén referidas al funcionario servidor público respecto del cual ejerza funciones en la administración o en la justicia, y además que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido dicho caso, ámbito. Cabe precisar que el delito de tráfico de influencias admite dos modalidades de influencia. La primera se da cuando se invoca tener influencias que en realidad quien hace tal invocación no tiene poder de injerencia ni capacidad de poder influenciar la decisión del órgano competente que ha de adoptar la decisión, influencias simuladas, y en la segunda modalidad, en cambio, el sujeto activo sí tiene la capacidad potencial o efectiva para influenciar sobre la decisión que le corresponderá adoptar al órgano competente, influencias reales. Para efectos de la tipicidad y punibilidad, ambas modalidades tienen relevancia penal y ninguna de ellas es una exigencia típica que la influencia de ejercerse genere la decisión esperada o ofrecida. Para Rojas Vargas, este delito consta de 3 actos. 1, acto preparativo del delito, atribuir, poseer influencia ante un funcionario o servidor público. 2, acto ejecutivo, el tráfico de la propia mediación, ofrecimiento de interceder. Y 3, acto de consumación, la recepción del dinero, utilidad o promesa. Respecto a la tipicidad subjetiva, se trata de un delito doloso, por lo que no cabe la comisión por culpa. En ese sentido, la conducta delictiva debe transitar por el conocimiento y la voluntad de peligrar el bien jurídico para obtener un beneficio. En ese sentido, para la configuración de este delito es necesario el dolo directo, el cual abarca no solo el ánimo de vender la influencia, sino también la predisposición para comprometerse a influir ante un funcionario a cambio de un beneficio que representa el ánimo de lucro, por lo que al conocer lo que realiza el traficante de humos, no basta con un dolo eventual. Respecto al agravante por la condición especial del sujeto activo, tal como se encuentra descrito en el tipo penal citado, en el delito de tráfico de influencias, la condición de funcionario público, el sujeto activo, se presenta como agravante. Por tal motivo, nuestro Código Penal ha previsto que la gente que goce de dicha circunstancia específica sea merecedor de una mayor penalidad. Ahora bien, desde la estructura típica del delito de tráfico de influencias reales, agravado, explicado precedentemente, corresponde identificar la concurrencia de sus elementos configurativos en base a lo actuado en el juicio oral. Concurrió a juicio oral el testigo impropio Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Hay varias notas de pie de página, estamos en la 12, quien refirió que en el año 2018, mientras viajaba en el transporte público, conoció a Anet Huipal Chávez, con quien entabló conversación enterándose sobre el caso que atravesaba su menor hija y sobre una denuncia que mantuvo y planteó contra su ex conviviente. Es por ello que en el momento le ofrece trabajo en su tienda y le comentó que conocía a Silverio Nolasco Ñope Cosco, ya que era conocido suyo, y que podría hablar con él para que acelerara el procedimiento. Entendí que eso era posible en su condición de presidente de la Junta de Fiscales. Asimismo, indicó que luego de mandarle un mensaje de WhatsApp con el número del caso fiscal, conversó con Silverio Nolasco Ñope Cosco,
en su oficina para expresarle la problemática. Sin embargo, el acusado le respondió que ahí había una oportunidad de ganar dinero, planteándole el monto inicial de 100.000 soles para luego rebajarlo a 60.000 soles, precisándole: tú me haces el dinero y yo veo cómo lo distribuyo. Igual vas a tener tu parte. Sostuvo que luego se comunicó telefónicamente con Nielsen Tafur Vargas y le dijo: buenas tardes, tengo entendido que tienes un caso que está siendo citado y yo puedo hacer posible que te absuelva. Para esto tenemos que conversar personalmente. Citándolo a las afueras de la panadería San José, manifestó que al citarlo le mostró la tarjeta de Silverio Nolasco Ñope Cosco y que le dijo: tengo conocidos en lo más alto del Ministerio Público. Si usted paga una suma de dinero, se va a resolver el caso. Y que al mencionarle la cantidad, Nielsen Tafur Vargas le dijo que era una fortuna, ofreciéndole 20.000 soles, quedando finalmente en 50.000 soles. La actividad de comerciante referida por el testigo impropio se corrobora con el informe número 28-2019-PNP/DIVIAC-DEPIC-CECIN-Beta, nota pie de página 13, del 25 de marzo de 2019, el cual informa respecto a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien al momento de la diligencia se encontraba en su local comercial de venta de ropa usada, ubicado en las intersecciones de la calle y el Jirón 2 de Mayo, Chachapoyas. Declaró en juicio oral a testigo Anek Huipal Chávez, quien manifestó que conoció a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro como Pulgas en una combi cuando se dirigía de Bagua a Chachapoyas. Refirió que trabajó casi un mes en la tienda de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y que le comentó sobre la denuncia que le interpuso a su ex conviviente por tocamientos indebidos. Señaló también que luego de comentarle el caso, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le pidió el número de celular de Nielsen Tafur Vargas y ella se lo proporcionó. El testigo Nielsen Tafur Vargas concurrió a juicio oral a declarar y señaló que se separó de su conviviente Anel Huipal Chávez, nota a pie de página 15, por una denuncia que ésta le interpuso por tocamientos indebidos. Refirió que con fecha posterior recibió una llamada de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, quien lo citó en Chachapoyas para que le informe sobre la referida denuncia. Es así que se encontraron cerca a la panadería San José, reuniéndose en un bar en el que Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le dijo que tenía la solución del caso, que conocía al presidente del Ministerio Público de Amazonas, la máxima autoridad de la Fiscalía, que lo soluciona de un rato a otro, mostrándole también el carnet del fiscal para que no desconfíe. Asimismo, le pidió la suma de 60.000 soles, pero finalmente acordaron en que sería 50.000 soles. Señaló que la entrega del dinero se produjo el 7 de enero de 2019 por iniciativa de Nielsen Tafur Vargas, quien lo llamó por teléfono en la panadería San José, ubicada en Jirón, Ayacucho, reunión en la que también participó una abogada, Perlita Reluz, quien supuestamente iba a asesorar a Nielsen Tafur Vargas. Agregó que previamente a dicha reunión se encontró con Silverio Nolasco Ñope Cosco y le explicó sus temores por el tiempo que había transcurrido. Sin embargo, lo volvió a ver en la panadería San José, indicándole el acusado que se iba a reunir con otras personas. Detalló que estando con Nielsen Tafur Vargas y Perlita Reluz, al advertir que no tenían lapicero azul, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro le pidió prestado a Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien estaba por retirarse y antes de hacerlo hizo una seña con el dedo pulgar de conformidad. Por su parte, el testigo Nielsen Tafur Vargas, nota a pie de página 16, señaló que la segunda reunión con Pedro Bustamante Caro fue el 7 de enero de 2019 y que fue a iniciativa suya, ya que lo llamó hasta en 2 ocasiones para lograr reunirse. Agregó que para dicha reunión previamente había coordinado con la policía exponiendo los hechos, por lo que se le colocó un micrófono y se montó un operativo. Detalló que al llegar a la panadería San José vio conversar a Pedro Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco y que posteriormente Pedro Bustamante Caro se le acercó a saludarlo y le indicó que había buscado a una abogada para que lo asiste en la investigación que se lo seguía. Es así que luego llegó la referida abogada con un documento y al advertir que ninguno tenía lapicero para que lo pueda firmar, Pedro Bustamante Caro se levanta y le pide un lapicero a Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien luego le levanta el pulgar a Pedro Bustamante Caro,
como señal de que todo iba bien, indicando a su regreso: Pedro Bustamante Caro, así es cuando se tiene buenos amigos. Agregó que luego de entregar el dinero, hizo una señal previamente coordinada con la policía y fiscales para que efectúen la intervención. Sin embargo, ya sucedió luego, indicándole posteriormente que no lo hicieron porque se encontraba presente Silverio Nolasco Ñope Cosco, que era su jefe. Concurrió también a juicio oral el testigo de parte, segundo Javier Masconche, quien señaló que el 7 de enero de 2019 se reunió con Silverio Ñope Cosco en la panadería San José a efectos de expresarle su incomodidad como ex estudiante universitario de que haya proliferado la corrupción en su universidad y que los estudiantes terminen siendo procesados y la Fiscalía de Prevención de Delitos no tomaba acciones. La reunión, llevada a cabo el 7 de enero de 2019 en la panadería San José, queda acreditada con las actas de visualización y transcripción, por medio de las cuales se verifica la presencia de Nielsen Tafur Vargas, Perlita Reluz Campos, Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco. La intervención policial en esta segunda reunión se debió a la denuncia previamente planteada por Nielsen Tafur Vargas por la solicitud de dinero realizada por Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, conforme se detalla en el acta de denuncia verbal número 144, nota a pie de página 19, del 31 de octubre de 2018. Asimismo, fue materia de oralización el acta de entrega, fotocopiado y acondicionamiento de billetes de fecha 2 de noviembre de 2018 y el acta de entrega y fotocopiado de billetes del 7 de enero de 2019 y el acta de entrega y fotocopiado de billetes del 7 de enero de 2019, dinero que fue materia de entrega y que quedó consignada en el acta de intervención del 7 de enero de 2019, efectuada a Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. Respecto a la denominada ayuda a memoria, indicó Pedro Abel Víctor Bustamante Caro que cuando le comentó a Silverio Nolasco Ñope Cosco que no sabía cómo iba a hablarle a Nielsen Tafur Vargas, el acusado le dijo: no te preocupes, yo voy a darte una ayuda a memoria, y que posteriormente esa oficina se le entregó. Refirió que si bien se la mostró luego a Nielsen Tafur Vargas, siempre la tuvo en su poder y que posteriormente se le entregó al Ministerio Público. No obstante, en juicio oral ha mencionado que consistía en media hoja, contenía 4 o 5 acápites. Aclaró que actualmente no recuerda bien, pues tiene una enfermedad de salud mental, toma 4 pastillas diarias y que ello no lo ayuda con la memoria, por lo que se ratifica en sus declaraciones previas. Precisó que al fiscal Chiguala Villanueva le hizo entrega de esa ayuda a memoria y que posiblemente también entregó los 4 documentos. Sobre este mismo punto, se oralizó en el juicio oral el oficio número 525-2019 MP-FPEDCF-Amazonas, nota a pie de página 24, del 26 de marzo del 2019, por medio del cual se adjuntan las copias certificadas de 4 documentos provenientes del SGF de la carpeta fiscal número 1551-2018, que conformarían la ayuda a memoria, las cuales corresponden a 1, disposición fiscal, número 01, nota a pie de página 25, del 23 de julio de 2018, que dispone de dar inicio a las diligencias preliminares en sede fiscal en el plazo de 60 días, así como el señalamiento de diversas diligencias. 2, acta de comunicación telefónica, nota a pie de página 26, de fecha 14 de agosto de 2018, por medio del cual se procedió a comunicarse vía telefónica con el denunciado Nielsen Tafur Vargas, con la finalidad de poner en su conocimiento el contenido de la disposición fiscal de fecha 23 de julio de 2018. 3, disposición fiscal número 02 del 19 de septiembre de 2018, que dispuso prorrogar el término de la investigación preliminar en sede fiscal por el plazo de 60 días. 4, providencia número 03, nota a pie de página 28, del 5 de octubre de 2018, del acta de delacrado y lectura de memoria de teléfono celular del detenido Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, nota a pie de página 29, de fecha 8 de enero de 2019, practicado a su teléfono celular número 955567516, el cual detalla que en el directorio telefónico, entre otros contactos, se encuentran registrados doctora Perla Reluz, 983-905-209, Silverín 1, 995-98-3729,
Silverio FP 995-98-3729, Silverio 2 930-317-495, señor Tafur 976-422300. Asimismo, en el archivo de llamadas recibidas se registran las siguientes. Señor Tafur 976-422300, 7 de enero del 2019, 13 minutos 16 segundos, Silverio 2 930-317-495, 6 de enero del 2019, no se consigna el tiempo, Silverín 995-98-3729, 5 de enero del 2019, 12 minutos 22 segundos, Silverín 995-98-3729, 4 de enero del 2019, no se consigna el tiempo. Igualmente, entre las llamadas realizadas se advierte, señor Tafur 976-422-300, 7 de enero del 2019, 16.23, señor Tafur 976-422-300, 7 de enero del 2019, 9.09, doctor Perla Ruiz, Perla Reluz 983-905-209, 7 de enero del 2019, 15.17, doctor Perla Reluz 983-905-209, 7 de enero de 2019, 15.14, doctor Perla Reluz 983-905-209, 7 de enero de 2019, 15.11, Silverio 2, 930-317-495, 7 de enero de 2019, 14.59, Silverio 2, 930-317-495, 7 de enero del 2019, 13.20, Silverín 1, 995-98-3729, 6 de enero de 2019, 16.44, Silverín 1, 995-98-3729, 5 de enero del 2019, 12.22, señor Tafur, 976-422-300, 30 de diciembre de 2018, un número 4. Por otro lado, se adjunta a esta acta las capturas de pantalla de WhatsApp impresas correspondientes a conversaciones sostenidas por Pedro Abel, Víctor Bustamante Caro y Silverín 1, doctora Perla Reluz y Silverio 2. Con los elementos probatorios citados se advierte la existencia de la investigación fiscal seguida contra Nilser Tafur Vargas por el delito de tocamientos indebidos. Asimismo, se acredita como Pedro Abel Víctor Bustamante Caro toma conocimiento del caso por intermedio de Anet Huipal Chávez, a quien le habría ofrecido ayuda. Sin embargo, finalmente, luego de reunirse con el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, se contactó con Nilsen Tafur Vargas, obteniendo su número de celular por Anet Huipal Chávez para invitarlo a una reunión en un bar cerca a la panadería San José, donde le ofreció ayudarlo en su caso a cambio de un monto dinerario ascendente a 60.000 soles, que finalmente quedó en 50.000 soles a fin de obtener su confianza. Además de hablarle del caso, le enseñó la tarjeta o carnet del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco. Por otro lado, los vínculos de cercanía entre Pedro Abel Víctor Bustamante Caro y Silverio Nolasco Ñope Cosco están acreditados con el testimonio del testigo impropio y se ve reflejado también con el acta de deslacrado y lectura de memoria de teléfono celular de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, en donde se encontró registrado 3 contactos referidos a Silverio Nolasco Ñope Cosco, además de llamadas recibidas y salientes y capturas de pantalla de las conversaciones que tenía por WhatsApp, indicándole en una de esas conversaciones del 5 de octubre de 2018, apreciado doctor, por este intermedio te hago llegar el número de expediente del caso contra el pudor y libertad sexual contra una menor de edad. Solo te pedimos celeridad y justicia. Número 120-601-4503-2018-1551-0, con lo que acredita que ambos tenían conocimiento del caso seguido contra Nilsen Tafur Vargas, a pesar de ser personas ajenas a dicha investigación fiscal. De esta forma, podemos concluir que existen indicios de la comisión del tráfico de influencias reales agravado, toda vez que se ha identificado como agente activo a Silverio Nolasco Ñope Cosco en su calidad de funcionario público, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas,
quedando acreditada también la intervención del ya sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, conducta ilícita que se habría concretizado con la comunicación de Pedro Abel Víctor con Nielsen Tafur Vargas a efecto de solicitarle una cantidad de dinero a cambio de interceder ante los funcionarios públicos y de ser beneficiado en la investigación seguida en su contra. Análisis jurídico del tipo penal de cohecho activo específico. El delito de cohecho activo específico se encuentra previsto en el título 18, capítulo 2, artículo 398, el cual establece en su primer párrafo lo siguiente: el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días multa. Respecto a este delito, Salinas Sicha sostiene que se configura cuando el agente activo, el cual puede ser cualquier persona, al no requerirse que tenga la calidad de funcionario o servidor público, con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido al conocimiento o competencia del magistrado, fiscal, perito, árbitro, entre otros, le ofrece, entrega o promete donativo, ventaja o beneficio por cualquier modalidad o forma. Nota a pie de página 30. Respecto a los medios corruptores, Arismendi Amaya señala que tanto el donativo como la ventaja o beneficio debe tener una naturaleza tangible que puede comprender favores sexuales, personales o de cualquier tipo. Como lo afirma Rojas Vargas, para la configuración de este delito se requiere que la acción delictiva de ofrecer, dar o prometer los donativos, ventajas o beneficios esté dirigida a asuntos sometidos a conocimiento o competencia del destinatario funcionario público. Asimismo, la conducta ilícita puede implicar un recíproco intercambio de prestaciones. Por un lado, el agente corruptor se beneficia con la obtención de un provecho a su favor o de acuerdo a su interés particular, mientras que el agente corrompido percibe un donativo, ventaja o promesa del primero. No obstante, en la modalidad típica de ofrecer, el delito se consuma o perfecciona con el simple hecho de ofrecer, no requiriéndose la aceptación del sujeto activo. En lo atinente al término influir, debemos entender que consiste en la capacidad especial de motivar a otro en un determinado sentido o generar una motivación en la voluntad o en los actos del otro sujeto con la finalidad de lograr un resultado deseado. Ahora bien, desde la estructura típica del delito de cohecho activo específico tratado precedentemente, corresponde identificar si concurren sus elementos configurativos en base a lo actuado en juicio oral. Concurrió a juicio oral el testigo Mario Fernando Espinosa Vilela, quien refirió que en el año 2018 desempeñaba las funciones de fiscal adjunto provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, la cual se encontraba a cargo de la investigación seguida contra Nielsen Tafur Vargas. C.F. 1551-2018 señaló que no conoce a Pedro Abel Víctor Bustamante, pero sí a Silverio Nolasco Ñope Cosco, al ser el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Es por dicho cargo que lo tenía registrado dentro de su teléfono celular e intercambió comunicación de carácter laboral, pues en determinadas oportunidades le encargaban el despacho fiscal. Indicó que los documentos de la ayuda en memoria que se le pusieron a la vista corresponden a impresiones del SGF del Ministerio Público. Asimismo, señaló que su usuario y clave fueron compartidas por el personal fiscal y administrativo del despacho, por lo que cualquiera de ellos puede elevar al sistema, descargar e imprimir documentos al SGF al cual tiene acceso todo el personal del Ministerio Público. Por su parte, el testigo Juan Carlos Rodas Díaz, quien señaló que en el año 2018 era fiscal provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, refirió que conoce a Silverio Nolasco Ñope Cosco, que los unió un vínculo institucional. Indicó que las comunicaciones que ha mantenido con el acusado fueron por temas administrativos, así lo hacía también con el personal administrativo. Refirió que la carpeta fiscal número 1551-2018 fue asignada al fiscal adjunto provincial Mario Espinosa Vilela de principio a fin. Sin embargo, revisó algunos actos procesales, como la apertura de la investigación preliminar,
indicó que el caso terminó con un retiro de acusación sin que previamente se lo informen. La testigo Kelly del Rosario Jáuregui Bustamante concurrió a juicio oral e indicó que en el 2018 desempeñaba las funciones de fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Asimismo, conoció a Silverio Nolasco Ñope Cosco por haber ejercido el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Manifestó que no recuerda haber estado a cargo de la carpeta fiscal número 1551-2018, al tener a la vista los documentos que conforman la ayuda a memoria. Indicó que estos podrían haber sido descargados o impresos del SGF. Negó que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco le haya consultado sobre carpetas fiscales. Asimismo, concurrió a juicio oral el testigo José Vicente Tataje Rosales, jefe de la Oficina de Sistemas del Ministerio Público, quien respondió respecto a la auditoría del caso número 120-601-4503-2018-1551-0, nota a pie de página 37, y el informe número 062-2021 MP-GG-OG-TI-OSIS-JTR, nota a pie de página 38, del 14 de septiembre de 2021, ratificándose en el contenido y conclusiones de los mismos, agregando que los usuarios que accedieron mediante el sistema SGF fueron Mario Fernando Espinosa Vilela, Yossi Audrey Escobedo Soto, Milton Denis Bustamante Sánchez, Elvis Junior Lazo Seña y Humberto Hidrogo Abanto, asignados al segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. Precisó que las impresiones de los documentos elevados al SGF no se registran en el sistema. De los elementos actuados se advierte que estos no logran acreditar el marco fáctico propuesto por el Ministerio Público, toda vez que los elementos probatorios actuados en juicio referidos a este delito no se puede inferir la concurrencia de los elementos configurativos del delito de cohecho activo específico, no se encuentra acreditada de manera fehaciente que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco haya ofrecido y o prometido la entrega de un donativo o beneficio de tipo económico al personal fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, puesto que no hay certeza del contenido de las comunicaciones efectuadas entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y el personal fiscal a cargo de la carpeta fiscal 1551-2018, dado que al concurrir a juicio oral, estos han manifestado uniformemente que las comunicaciones eran de carácter institucional laboral, no habiendo intromisión de parte de Silverio Ñope Cosco en las investigaciones que se le asignaron. Asimismo, si bien se ha determinado que los documentos que conforman la ayuda a memoria fueron impresos del sistema SGF del Ministerio Público, de la declaración del testigo José Vicente Tataje Rosales, jefe de la Oficina de Sistemas del Ministerio Público, se advierte que no existe un registro del usuario que imprimió estas documentales, por lo que pudo haber sido cualquiera del personal fiscal o administrativo asignado a dicho despacho fiscal. Es así que el no haberse acreditado el verbo rector ofrecer, prometer, expuesto en la imputación fiscal, tampoco la naturaleza del supuesto donativo o beneficio, ni mucho menos que esta conducta delictiva haya sido dirigida a un funcionario público a cargo de la carpeta fiscal 1551-2018, pues no hay certeza de que efectivamente haya sido el fiscal adjunto provincial Mario Fernando Espinosa Vilela y o el fiscal provincial Juan Carlos Roda Díaz quien recepcione el aparente ofrecimiento de promesa, más aún si ha existido comunicación telefónica entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y el personal fiscal y administrativo del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas. En tal sentido, en cuanto a este extremo, corresponde la absolución del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco. Determinación judicial de la pena. Habiendo quedado acreditado la configuración del tipo penal de tráfico de influencias reales agravado, imputado a Silverio Nolasco Ñope Cosco, corresponde la determinación de la dosificación punitiva en relación a estos delitos. Siendo así, se tiene que el representante del Ministerio Público solicitó en su requerimiento acusatorio y alegatos lo siguiente. Hecho, tráfico de influencias reales agravados, pena privativa de libertad, 6 años y 8 meses, inhabilitación conforme a lo dispuesto en el artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal, 15 años, días multa
608.2 días multa, 15.205 soles, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario número 1-2008, el CJ-116, la determinación de la pena tiene lugar generalmente a través de 2 etapas secuenciales. En la primera, el juez determina la pena básica, mínima y máxima de la pena conminada aplicable al delito, y en la segunda, la individualización de la pena concreta, ubicada entre el mínimo y el máximo de la pena básica. Para ello se evalúan las diferentes circunstancias contenidas en los artículos 46, 46A, 46B y 46C del Código Penal que concurran en el presente caso penal. Aunado a ello, se tiene lo estipulado en el artículo 45-A, que establece la aplicación del sistema de tercios, para lo cual corresponde dividir el marco penal abstracto en 3 partes: tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior, debiendo fijarse el tercio correspondiente de acuerdo con las circunstancias que se presenten en cada caso concreto. En el presente caso, materia de acusación, concurre el delito de tráfico de influencias reales agravados, el cual se encuentra sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, con una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa, por lo que, aplicando el sistema de tercios, el marco punitivo quedaría del siguiente modo: tráfico de influencias reales agravados. Tercio inferior, pena privativa de libertad, 4 años a 5 años y 4 meses, inhabilitación 5 años a 10 años, días multa 365 a 486.6 días multa. Tercio intermedio, pena privativa de libertad, 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses, inhabilitación 10 años a 15 años de pena privativa de libertad, días multa 486.6 a 608.2 días multa. Tercio superior, pena privativa de libertad, 6 años y 8 meses a 8 años, inhabilitación 15 años a 20 años, días multa 608.26 a 730 días multa. Seguidamente, el artículo 46 del Código Penal establece las circunstancias atenuantes y agravantes que deben ser valoradas al momento de imponer la pena, siendo pertinente destacar que una de las circunstancias atenuantes aplicables al caso es la carencia de antecedentes penales, literal A del inciso 1, la cual le alcanza al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien al momento de los hechos no contaba con esto, siendo considerado agente primario. Por otro lado, concurre la circunstancia agravante: ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe, y la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, literal F, el inciso 2 del artículo 46 del Código Penal. Pues la imputación hace referencia a la comisión del ilícito aprovechándose de su condición de presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas. Aunado a ello, concurre además la circunstancia agravante, pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito, literal I del inciso 2 del artículo 46 del Código Penal, pues la imputación hace referencia a la comisión del ilícito juntamente con el ya sentenciado Pedro Abel Víctor Bustamante Caro. De lo anteriormente, tenemos que respecto al evento delictivo de tráfico de influencias reales agravados, concurren una circunstancia atenuante, la carencia de antecedentes, y 2 circunstancias agravantes: abuso de condición de superioridad al ser presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, y la pluralidad de agentes, por la que la sanción a imponer debe encuadrarse dentro del tercio intermedio. Tráfico de influencias reales agravado, tercio intermedio, pena privativa de libertad, 5 años y 4 meses a 6 años y 8 meses, inhabilitación, 10 años a 15 años, días multa, 486.6 a 608.2 días multa. Establecidos el marco punitivo, esta Sala Penal Especial, tomando en cuenta la relevancia penal del delito cometido, así como la calidad de funcionario público del encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco, quien tenía la condición de presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, y el tipo de funcionarios públicos a quienes se dirigía la acción de influencias, considera que estos 2 componentes fácticos
dan especial gravedad a la conducta punible desplegada por el acusado y deben incidir en la extensión de la pena concreta a imponer, de la pena privativa de libertad. Con lo vertido anteriormente, corresponde imponer al acusado por la comisión del delito de tráfico de influencias reales agravados la pena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, de la pena de inhabilitación y días multa. Respecto de la pena de inhabilitación, los delitos de tráfico de influencias reales agravado y cohecho activo específico previstos en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal y en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, respectivamente, prevén la pena de inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. En este punto cabe indicar que en los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal contempla lo siguiente. 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público. 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 38 del Código Penal establece el plazo de duración de la medida. La inhabilitación principal se extiende de 5 a 20 años cuando se trata de delitos previstos, entre otros, el artículo 400 del Código Penal. Entonces tenemos que el plazo de la inhabilitación se contempla en un término comprendido de 5 a 20 años. Al aplicarse el procedimiento para la determinación judicial de la pena, se procede a dividir dicho plazo en 3 partes y habiéndose fundamentado que la pena de privación de la libertad a imponerse al acusado, conforme al sistema de tercios, se ubicaría dentro del tercio intermedio y siguiendo los criterios ya establecidos para fijar la pena privativa de libertad y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36, inciso 2 del Código Penal, corresponde imponer al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco la pena de inhabilitación de 15 años por el delito de tráfico de influencias reales agravado. Cabe advertir que no resulta en el presente razonable la aplicación de la incapacidad prevista en los numerales 1 y 8 del artículo 36 del Código Penal, ya que el encausado Silverio Nolasco Ñope Cosco fue destituido por la Junta Nacional de Justicia, conforme a la resolución de la Junta Nacional de Justicia número 120-2021-Pleno-JNJ del 8 de diciembre de 2021. Por último, respecto a la imposición de días multa, el delito de tráfico de influencias reales agravado también se sanciona con 365 a 730 días multa y con los discernimientos ya establecidos previamente, corresponde fijar esta sanción dentro del tercio intermedio. Siendo así, se impone al acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco 608.2 días multa, 15.205 soles por el delito de tráfico de influencias reales agravado, de la suspensión provisional de la pena. Ahora bien, al haberse interpuesto una pena privativa de libertad efectiva, corresponde traer a colación lo previsto en el inciso 2 del artículo 402 del Código Procesal Penal. Si el condenado estuviere en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Sobre este precepto procesal legal, debemos precisar que el acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco no cuenta con antecedentes penales, ha concurrido voluntariamente a las audiencias del juicio oral de manera virtual, cuenta con arraigo domiciliario y familiar y ha mostrado buena disposición a presentarse a las autoridades cuando se le ha convocado. Y si bien en esta instancia se ha desvirtuado la presunción de inocencia que constitucionalmente le asiste, su derecho constitucional a la revisión de resoluciones judiciales en segunda instancia se encuentra expedito. Por tal motivo, debe procederse a la suspensión de la ejecución provisional de la pena privativa de libertad que se le impuso hasta el momento que quede firme o consentida la presente sentencia, de ser el caso, conforme lo establece el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal. En ese escenario se fijan las siguientes reglas de conducta para Silverio Nolasco Ñope Cosco a fin de lograr su presencia en el proceso que corresponde en caso de recurrir la presente sentencia. A. Presentarse a la autoridad judicial correspondiente
el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B, no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente. C, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento. Determinación de la reparación civil. La reparación civil surge con la ejecución de un hecho típicamente penalmente relevante, el cual no se determina en proporción a la gravedad del hecho, tal como ocurre con la pena, sino a partir de los efectos producidos por el mismo. Todo delito acarrea, además de la imposición de una pena, el surgimiento de una responsabilidad civil por parte del autor, por lo que corresponde fijar conjuntamente con la pena el monto de la reparación civil como consecuencia jurídica del delito. Esta reparación debe comprender, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal, la restitución del bien, o si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. En el presente caso, inicialmente, la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, debidamente constituida en actor civil, respecto al delito de tráfico de influencias reales, indicó que su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial ascendía al monto de 100.000 soles, el cual debía pagarse solidariamente entre Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Visto Bustamante Caro. En cuanto al delito de cohecho activo específico, señaló que su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial asciende a 50.000 soles, el cual debería ser asumido por Silverio Nolasco Ñope Cosco. Al haberse invocado por parte del actor civil la generación de un daño extrapatrimonial, corresponde considerar lo establecido en el acuerdo plenario número 6-2006/CJ-116, el cual señala que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. En caso de estos últimos, son daños circunscritos a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. De otro lado, para su imposición, conforme lo precisa la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema en la casación número 3470-2015/Lima Norte, fundamento jurídico tercero, debe verificarse el cumplimiento de los elementos de responsabilidad civil, siendo estos los siguientes. 1, la antijuricidad, entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico. 2, el factor de atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo por dolo culpa u objetivo por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta subclasificación al abuso del derecho y la equidad. Espinosa, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, primera edición, Caseta Jurídica, Sociedad Anónima, Lima, 2002, página 80. 3, el nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Y 4, el daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona. Con lo desarrollado precedentemente respecto al delito de tráfico de influencias, corresponde analizar la concurrencia de estos elementos en el caso concreto, según lo desarrollado en la acusación fiscal, lo actuado en juicio oral y la pretensión civil de la Procuraduría Pública. La conducta ilícita de tráfico de influencias atribuida a los acusados se encuentra descrita en el requerimiento acusatorio y probada en el juicio oral, encontrándose acreditada la invocación de influencias reales a cambio de una ventaja o beneficio económico. Factor de atribución. Conforme a lo actuado en el juicio oral, los acusados actuaron con dolo y conocimiento de que su proceder, la invocación de influencias en la función pública del fiscal a cargo de la investigación seguida contra Nielsen Tafur Vargas iba en contra del regular trámite de un caso fiscal, daño a la conducta de los acusados. Nos estamos refiriendo al señor Ñope Cosco y Bustamante Caro, que ya sabemos que el señor Bustamante Caro se ha acogido a la conformidad de la acusación al inicio del juicio, que la conducta de ambos causaron lesión extrapatrimonial al afectar la imagen pública de la entidad estatal Ministerio Público,
nexo causal, la conducta antijurídica desplegada por los acusados ha puesto en riesgo la imparcialidad de la función pública en una investigación fiscal penal. Aunado a ello, respecto a la solicitud de rebaja de la reparación civil de Pedro Abel Víctor Bustamante Caro, corresponde traer a colación lo señalado en el recurso de casación número 2325-2021 nacional, que señala el daño está más allá de un sometimiento al principio de consenso, responde al principio del daño causado a su debido y justo resarcimiento, por lo que su determinación debe estar dentro de los límites planteados en la pretensión del actor civil. Una vez advertida la concurrencia de todos los elementos necesarios para la imposición de una reparación civil, el abogado representante del actor civil, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, solicitó se le imponga el pago solidario de 100.000 soles a los acusados Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro por daño extrapatrimonial por la comisión del delito de tráfico de influencias reales, monto que cumple con los requerimientos exigidos y expuestos precedentemente, siendo proporcional al daño causado con el actuar de los encausados a la entidad afectada, al Estado peruano. En cuanto al delito de cohecho activo específico, por los fundamentos anteriores, al no haberse acreditado la antijuricidad de la conducta del acusado Silverio Nolasco Ñope Cosco ni los demás elementos necesarios para la imposición de una reparación civil, no corresponde su imposición. Decisión, en ese sentido, administrando justicia a nombre de la Nación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la Justicia, por unanimidad, resuelve, voy a reiterar lo que dije al inicio, 1, absolver a Silverio Nolasco Ñope Cosco de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de cohecho activo específico regulado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. 2, condenar a Silverio Nolasco Ñope Cosco por el delito de tráfico de influencias reales agravado regulado en los párrafos primero y segundo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. 3, imponer a Silverio Nolasco Ñope Cosco 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad. 4, disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, la que de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se le impone las restricciones que ya se han indicado. 5, imponer la multa de 15.205 soles que deberá pagar a favor del Estado durante la ejecución de la pena privativa de libertad. 6, imponer la pena de inhabilitación por el plazo de 15 años de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal. 7, fundada la pretensión civil respecto al delito de tráfico de influencias, fijaron el pago de 100.000 soles por concepto de daño extrapatrimonial solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que deberán abonar Silverio Nolasco Ñope Cosco y Pedro Abel Víctor Bustamante Caro de forma solidaria a favor del Estado, el cual deberá efectuarse en el Banco de la Nación a la cuenta de la Procuraduría General del Estado número 00-068-38-5083. 8, infundada la pretensión de reparación civil por daño extrapatrimonial contra Silverio Nolasco Ñope Cosco respecto al delito de cohecho activo específico. 9, mandaron que, con sentido o ejecutorial sea la presente sentencia, se cursen las comunicaciones respectivas al registro distrital y central de condenas y demás órganos que por ley corresponda tomar conocimiento de esta decisión judicial para los fines pertinentes. Por unanimidad, señores supremos, Vía Bonilla, señorita presidenta, Neira Flores, director de debates, el señor Cotrina Miñano, integrante de este colegiado. Como hemos indicado al comienzo, entonces hemos dicho que la lectura de sentencia integral va a ser el 15 de septiembre a las 9 de la mañana. Están notificados todos ustedes para que concurran ese día. Igual, aunque no asistieran, es un acto de notificación y por lo tanto se va a dar lectura con lo que asistan. Señorita Presidenta, entonces hemos cumplido con lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 396, inciso segundo, con dar a conocimiento el resumen del fallo. Bien, ya han escuchado, el fallo va a ser dictado el 15 de septiembre a las 9 de la mañana. Quedan todos notificados. Se suspende la sesión para continuar en la fecha que se ha indicado, quedando todos los sujetos procesales notificados bajo el procedimiento de ley. Señoras y señores, muy buenas tardes. Señor Bustamante, ¿usted quiere decir algo, por favor? Ha levantado su mano, dígalo.
Prenda su cámara, prenda su audio. Su audio, señor Bustamante. Su audio. En cuanto al pago de la reparación civil, esta puede ser fraccionada, doctor. Eso, ustedes todavía tienen que conversar con su abogado, con el doctor Rommel. Él le puede explicar que después de que nosotros hagamos la lectura integral, ustedes pueden manifestar su conformidad o pueden plantear un recurso de apelación, ya depende de ustedes, como también cualquiera de las otras partes. Y una vez que se produzca el recurso, ya se va a ver, porque en todo caso es en ejecución de la sentencia con el juez de investigación preparatoria, que ya ustedes pueden plantear lo que ustedes estimen y está sujeto entonces a ese discernimiento de parte de él, ¿ya? Y en todo caso, si tampoco está de acuerdo con esa decisión, puede plantear un recurso de apelación inclusive de esa situación. Ya su abogado, el doctor Rommel, conoce todos estos temas y seguramente con detalle le va a explicar. Señorita Presidente, hemos absuelto también la pregunta del señor Bustamante. Sí, diputado, ya ha precisado la fecha. Nos despedimos ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente.